Qué bendición de Dios seguir estudiando este hermoso libro del Nuevo Testamento. Ya estamos en el capítulo 5 del libro de Santiago y hoy reflexionaremos en los versículos 1 al 6 de este capítulo. Leemos: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Es pecado desear ser rico? ¿La Biblia aprueba o desaprueba ser ricos? La Biblia no desaprueba la adquisición de bienes. En la Torá de Moisés hay reglas para hacerse de bienes materiales. Los judíos que vivían en la tierra prometida tenían propiedades y la trabajaban para beneficiarse de ella. Por ejemplo, Abraham fue muy rico y caminó con Dios y fue usado grandemente por él para bendecir a todo el mundo. Lo que la Biblia condena es la adquisición de bienes, de riquezas, a través de medios ilegales o para propósitos incorrectos. Aquí, por ejemplo, vemos el versículo 4 que dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estos hombres ricos retenían el salario de sus trabajadores. En ese tiempo, todos los trabajadores recibían un salario diario. No existían los contratos legales que hoy en día existen. Dice Mateo 20, del versículo 1 al 3. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Aquí vemos claramente que
un jefe o una persona que tenía recursos, que tenía propiedades y necesitaba de trabajadores, se iba y buscaba y encontraba a estos trabajadores en diferentes lugares y los enviaba a su campo o al lugar donde se necesitaba y les decía exactamente cuánto les iba a pagar. En la ley mosaica, Dios dio instrucciones para proteger a los trabajadores o obreros de ciertos patrones o jefes explotadores. Dice Deuteronomio 24, 14 y 15. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Levítico 19, 13. No uses la violencia contra tu prójimo, ni le arrebates lo que es tuyo. No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. En Jeremías capítulo 22, versículo 13, dice: ay de ti, que a base de maldad e injusticias construyes tu palacio y tus altos edificios, que haces trabajar a los demás sin pagarles sus salarios. Entonces Dios da instrucciones al pueblo de Dios, porque sabía que iban a haber ciertas personas que iban a hacerse rico de una manera ilícita a través de la explotación. Por eso Dios da estas instrucciones, que debería ser tomada en cuenta también por la iglesia de este tiempo. Entonces, estos hombres retenían salarios de sus trabajadores. En el versículo 6 de Santiago capítulo 5 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Estos ricos tenían también un poder político. Es muy frecuente ver que aquellos que tienen dinero, tienen recursos, también tengan influencia política, y a través de esta influencia logran conseguir lo que quieren. Los tribunales en el tiempo de Santiago eran controlados por los que tenían dinero. Estas personas compraban a los jueces para quitarle lo poco que tenían ciertas personas que eran pobres. Por eso Santiago dice que habéis condenado y dado muerte al justo. La Biblia nos advierte
a todos los creyentes, y creo yo a todos los hombres, a no obtener ganancias valiéndonos de medios ilegales. Muchas personas que tienen influencia económica, según se sabe, se escucha, tienen representantes, tienen defensores en los congresos de los diferentes países del mundo, que sacan leyes para favorecer a este grupo reducido de gente que tiene dinero. Dios posee todas las riquezas del mundo, dice Salmo 50, versículo 10 y 11. Pues mío son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Todo le pertenece a Dios y nos permite en su misericordia administrar estas riquezas que son de Dios para su gloria. Dice Proverbios 13, versículo 11. La riqueza ilusoria disminuye. El que la junta poco a poco la aumenta. Proverbio 23, 4. No te esfuerces por hacerte rico. Deja de preocuparte por eso. Versículo 3 y del versículo 3 al versículo 5 de Santiago capítulo 5 dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es malo obtener riquezas de una manera ilícita, incorrecta, pero el usarlos incorrectamente es aún peor. Según el versículo 3, estos hombres ricos acumulaban riquezas, juntaban riquezas. Por supuesto, no hay nada malo en ahorrar. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 14 dice: yo ya estoy preparado para hacerles mi tercera visita, y tampoco ahora les seré una carga. Yo no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos, porque son los padres quienes deben juntar dinero para los hijos, y no los hijos para los padres. Aquí Pablo compara el servicio gratuito que ha prestado a los hermanos de Corinto con la provisión que un padre de familia hace
para con sus propios hijos menores. Entonces decíamos que los padres deben juntar dinero, o sea, no es malo ahorrar. Es más, debemos aprender a ahorrar de lo que ganamos. Lo que es malo es acumular riquezas cuando se debe dinero a nuestros trabajadores o empleados. Aquí los ricos estaban acaparando grano, oro, vestidos. ¿Para qué? Para subir el valor, el precio, para ganar más. Unos 20 años después de que Santiago escribiera esta carta, Jerusalén fue destruido por los romanos, y toda esa riqueza que tenían estas personas, que habían acumulado a través de los años de una manera incorrecta, ilícita, pasó al poder del Imperio Romano. Según el versículo 4, estos hombres también privaban a otros de sus beneficios. Usaban medios fraudulentos para robar, para quitarle al pobre. Los ricos no usaban sus propios recursos, sus propias riquezas para sus diferentes actividades o proyectos, sino usaban el dinero de sus trabajadores. Y esto estaba mal. Según el versículo 5, estos ricos tenían la costumbre de vivir una vida llena de lujos. El lujo es desperdicio y el desperdicio es pecado. Hay una gran diferencia entre disfrutar de lo que Dios nos da de una manera sabia, controlada, y vivir extravagantemente de lo que hemos retenido de una manera injusta de otros. Jeremías 12:3 dice: Tú, en cambio, Señor, me conoces. Tú me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. Llévate a esa gente como ovejas al matadero. Márcalos para el día de la matanza. ¿Qué es lo que pasa con las riquezas ganadas ilícitamente según la palabra de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? Dice el versículo 2: Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 3: Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El grano, como sabemos,
se pudre. El oro llega a oxidarse. Y los vestidos se apolillan. Ninguna cosa material de este mundo dura para siempre. Todos perecen, todos terminan, todo se acaba, todo pierde su valor. Según el versículo 3, las riquezas ganadas ilícitamente, en vez de ser una bendición para el hombre, destruyen su carácter. En sí, según Pablo, el dinero no es pecaminoso, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Abraham fue un hombre rico, pero mantuvo su fe en Dios y su carácter no cambió. Es bueno tener riquezas, siempre en cuando no lleguen a nuestro corazón. Salmo 62:10. No confíen en la violencia, no se endiosen con el pillaje. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. Proverbios 22:1. Vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. Según el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Las ganancias ilícitas no solamente destruyen el carácter, sino que traen el juicio de Dios. Santiago no solo vio un juicio presente, donde sus riquezas se destruían, se acababan, y su carácter era destruido de estas personas, sino también un juicio futuro delante de Dios. La Biblia es bien clara. Todos los hombres y mujeres darán cuenta un día a Dios de todo lo que han hecho en esta tierra. Entonces, ¿cómo no esforzarse a vivir una vida recta, correcta delante de Dios? Según el versículo 3, perdemos una gran oportunidad de bendecir a otros con nuestras riquezas y posesiones. Debemos aprovechar las oportunidades, como dice Efesios 5:16, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Aprovechar todos los tiempos, todos los momentos, y creo yo este es un tiempo también para aprovechar, para bendecir a otros hermanos que están pasando por necesidad, y
trabajar mientras es de día. Juan 9:4 dice, mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Dios llama a hacer la obra, y el hacer la obra de Dios es un trabajo. Ese trabajo debe ser hecho en el ahora, en el presente, en la condición en la que nos encontramos. No debemos esperar para mañana lo que podemos hacerlo hoy. No digas, para que cuando me jubile, cuando termine esto o aquello, recién voy a comenzar y poder hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da para hacer la obra de Dios. Y también para trabajar, pero de una manera honesta, de una manera honrada, temiendo a Dios, para poder bendecir a los que menos tienen. En conclusión, debemos usar nuestro dinero para ayudar a otros, pero con discernimiento y guía del Espíritu de Dios. Debemos gastar con discreción y control los recursos propios y no de los empleados o trabajadores. Dios los bendiga.